Paciencia es aceptar una situación difícil o adversa. La paciencia es lo que debemos que aprender para aceptar las pruebas, las adversidades, las tribulaciones. Y decía una frase que no es muy querida y le decía que tengamos nuestras pruebas como si fueran amigas de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y analizábamos de un hombre llamado Job, cómo este hombre tuvo que pasar una prueba que creo que es el único hombre que ha tenido que soportar una situación como la que soportó él, porque creo que ninguno de nosotros primero no tenemos todas las riquezas que este hombre tuvo. Amén. Y creo que no tenemos ese mismo carácter que este hombre tenía delante de Dios para soportar las pruebas, o la fe que este hombre tenía para avanzar en tal situación. Y nos damos cuenta que este hombre, cuando perdió todo, en vez de maldecir, adoró. Después vino una enfermedad prolongada, pero al final fue recompensado de parte de Dios. Hoy vamos a mirar por qué es necesaria la paciencia. ¿Por qué usted necesita tener paciencia? ¿Por qué usted se necesita llamar Señor Paciencia o Señora Paciencia? Amén. La primera de ellas que podemos decir es que la paciencia, amén, nos ayuda, o porque es necesaria, y es para ver el fin de los malignos. Amén. Salmo 37:7. Vamos a mirar hoy varios pasajes de la Sagrada Escritura y quiero que me ayuden los que tienen el televisor. Gloria a Jesús. Salmo 37:7. Las Sagradas Escrituras nos habla acerca de algo en lo cual nosotros debemos que tener paciencia, porque muchas veces nosotros la perdemos cuando nosotros miramos la condición que nosotros estamos pasando. Y a veces no son pruebas, a veces no son tribulaciones, sino a veces es nuestra mirada en aquellas personas que progresan. Mire lo que dice el Salmo 37:7. ¿Qué dice? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Recuerden que la palabra cajil en hebreo es paciencia, o más bien, perdón, la palabra cajil es esperar, y esperar también es algo que usted y yo necesita en la prueba, y también es parte de la paciencia. Entonces dice, guarda silencio ante Jehová, ¿y qué? ¿Por qué tiene que esperar en él? No te alteres con motivo del que prospera su camino para el hombre que hace maldades. Aquí hay dos cosas, que hay un hombre que está prosperando y todo mundo desea prosperar, pero aquí hay un hombre que prospera pero hace maldades, y uno sabe que el pecado o el pecador siempre será castigado, ¿verdad? Y el justo será recompensado. Pero aquí nos encontramos que hay un hombre que está siendo prosperado, pero este hombre hace maldades. Dos cosas en el cual nosotros podemos perder la paciencia para esperar en el Señor. ¿Qué es? Que nosotros veamos que otros prosperan y usted no prospera. Entonces, si usted ve que otros prosperan y usted no prospera, usted puede perder la fe, la perseverancia y sobre todo la paciencia. Porque usted se pone a analizar, yo soy un justo, sigo a Dios, amo a Dios y no prospera, y aquel hombre sí prospera. Aún más, si puede ser un hombre que teme a Dios y prospera más que usted, usted puede dejar de esperar en Dios. Pero más fácil para usted es dejar de esperar en Dios es cuando ve que una persona que hace maldades prospera más que usted, que le va mejor en el negocio a esa persona, ¿verdad? A pesar de sus trampas, altera el peso,
sube el precio de las cosas, retiene las cosas para venderlas más caras, es una persona ebria, es una persona adúltera, y esa persona vive la vida sabroso, amén, adorado sea el Señor, y en su negocio y en su cosa va prosperando. Usted, como una persona de Dios, puede llegar a dejar de esperar en Dios. Entonces el escritor nos dice claramente: guarda silencio ante Jehová y espera en Dios. No importa que otros prosperen, amén, no importa que su vecino prospere, no importa que el que tiene ahorita a su derecha o a su izquierda prospere, usted sigue esperando en Dios. Guarda silencio, no se ponga a hablar más de la cuenta, porque puede perder la paciencia y puede dejar de esperar en Dios. Y si alguien hace maldades y vive esperando, guarda silencio delante de Jehová. Entonces, hermanos, usted tiene que solamente, para conservar la paciencia, es siempre esperar en Dios, y delante de Dios, aunque usted vea cosas que le parecen injustas, guarde silencio. ¿Me está entendiendo? Porque si usted, gloria al Señor, dice aquí el versículo, si se altera, si entra en desasosiego, que ya no puede aguantar, usted puede cometer una locura, y una locura es dejar de esperar en Dios. ¿Me están entendiendo? Segundo, vamos a ver otro versículo de la palabra, Lucas 8:15. Amén. Lucas 8:15, mire qué dice, hermano. Bendito el Señor para siempre. ¿Ya lo encontraron? Gloria a Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 15. Léanlo, por favor, alguno de ustedes me colabora. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, una de las cosas que nosotros debemos que tener paciencia es porque usted al día de mañana va a tener buena cosecha. La palabra perseverancia es la palabra hupomone, que quiere decir y da la idea de paciencia. Una cosecha, hermano mío, para toda cosecha, para todo trabajo, se necesita paciencia. Un agricultor sabe que aunque siembra la semilla y él sabe cuál es el periodo para que esa semilla dé fruto, él debe que tener paciencia hasta que la semilla dé fruto, porque esa semilla en el camino se puede estropear. Puede pasar un buen invierno y le puede dañar la cosecha. Puede llegar un buen verano y le puede dañar la cosecha. Puede venir un tiempo de plagas y le puede dañar la cosecha. Sin embargo, ¿qué hace el agricultor? ¿Renuncia a no volver a sembrar? ¿Qué hace el buen sembrador? Él sabe que esa cosecha no llegó por los motivos que ya le dije, y otros motivos pueden haber, que quizás hasta los ladrones vinieron y se robaron la cosecha. ¿Qué tiene que hacer él? Volver a sembrar y esperar que llegue el momento que llegue la cosecha. Habrá una cosecha que va a ser capaz de resistir los cambios del clima, de resistir las plagas, que él va a protegerla de una mejor manera. Llegará el momento que le va a dar una buena cosecha y va a ser el resultado de la perseverancia. Pero si esa persona renuncia a no volver a sembrar, nunca jamás va a volver a cosechar. Y es en todas las áreas, no solamente de la agricultura, sino en el trabajo. Amén. Aún dentro de la vida ministerial. Mire, yo he conocido hombres de Dios que han pasado 7 años
para ganarse un alma o dos almas. Yo viví en Naipe 4 años bastante difíciles, y en 4 años una sola almita se nos convirtió, se bautizó y el día de hoy persevera. Amén. Pero mientras estuvimos en Málaga, en Ocaña, que recibimos 7 hermanos, cuando nosotros salimos de Ocaña, pues ya había una iglesia casi de 100 creyentes. Entonces mire que hay lugares, gloria al Señor, donde la siembra para la cosecha puede tener éxito como no puede tener éxito, pero el propósito del que está haciendo una labor es que debe ¿qué? Perseverar. ¿Cierto, hermanos? Y aquí el Señor nos lo está diciendo. Amén. Que siempre hay que esperar con paciencia, con perseverancia, buenos resultados para el día de mañana. Usted quizás no ve ahorita cosas positivas, quizás no ve ningún desarrollo, quizás no ve unos frutos que usted está esperando, pero quizás la semilla de la perseverancia o de la paciencia en su alma solamente está echando raíces. Todavía esa semilla no ha roto a la tierra para formar el tallo. Todo tiene un proceso. Amén. Pero nosotros, bendito sea el Señor, por falta de paciencia, a veces abandonamos algo que el día de mañana puede tener buenos resultados. Sigamos adelante. Amén. Aquí sí que es importante. Lucas 21:19. Una vez más nos encontramos con la palabra hupomoné, que es la palabra paciencia. ¿Qué dice Lucas 21:19? ¿Ya lo encontraron? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Le estaba hablando de una cosecha, ¿verdad? Le estaba hablando de personas que prosperan y que nosotros debemos que aprender a esperar en el Señor. Que debemos ser perseverantes porque el día de mañana, si no perdemos la paciencia, buenos resultados vamos a tener. Pero aquí, gloria al Señor, nos está hablando debido a la fe que usted tiene en el Señor Jesucristo. Esa fe en Cristo no va a ser fácil. Habrán personas, y como el mismo Señor Jesucristo lo dice allí en el versículo 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En el versículo 16 sigue, dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres. Mire, vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas hay una promesa, pero ni a un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero hay una exigencia: con vuestra paciencia ganaréis o guardaréis vuestras almas. Amén. Por lo tanto, hermanos, en la tribulación no solamente lo producen las cosas terrenales, sino también humanas. Cuando usted y yo hemos puesto nuestra fe en el nombre del Señor, pues habrán personas que nos van a aborrecer. No les estamos haciendo ningún daño, no les estamos haciendo ningún mal. Al contrario, les estamos mostrando una luz verdadera, les estamos mostrando una verdad, les estamos mostrando un buen camino. Sin embargo, esas personas, y a veces familiares, como padres, como hermanos, como amigos, como parientes, nos pueden aborrecer. Si hay amigos, personas allegadas, familiares que son de nuestra propia sangre, cuánto más personas que no nos conocen, que no nos distinguen, nos van a aborrecer. Y ahí donde usted y yo debemos que tener paciencia, porque a usted le van a buscar la manera de cómo acabar con su fe, con su paciencia. A usted lo van a probar, lo van a tentar. A usted le van a buscar la forma de que usted pierda los estribos, donde usted quizás lo van hasta a humillar o avergonzar, ¿verdad? Le van a hacer la vida imposible.
Y es allí donde usted y yo, en donde estemos, aún con nuestros propios familiares que no honran el nombre del Señor, nos van a hacer la vida imposible, nos van a desacreditar delante de los demás. Y si llega a haber una persecución, usted se va a dar cuenta que personas que creían que eran afines a su fe o que eran personas muy amados de usted, se va a dar cuenta que lo pueden hasta echar a la cárcel, aún hasta matar. Por eso la Biblia dice que debemos confiar solamente en el Señor. Aquí está hablando de persecución. Nosotros no estamos viviendo persecuciones como la que hay aquí escritas en este pasaje de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y matarán a algunos. Quizás a nosotros nos hacen bullying, ¿cierto? Por ser cristiano. Y usted no puede defenderse, porque si va a llegar a decir, mire, me están haciendo bullying porque es cristiano, más se le van a unir otros para hacerle bullying, para hacerle burla. Es allí donde usted tiene que tener paciencia. Es donde usted puede ganar su alma. Es donde usted puede tener su alma tranquila, segura. Si usted se pone a la par con ellos, se pone a discutir con ellos y llega a subírsele el ánimo como lo buscan ellos, usted, hermano, va a terminar dando mal testimonio de la fe que usted confiesa. Amén. Y para esto necesitamos paciencia. Cualquier cosita equivocada que usted diga, inmediatamente le van a sacar en cara que usted es cristiano. Ellos hacen lo que se les da la regalada gana y usted no les puede decir nada. Pero cuando usted es cristiano y dice algo o hace algo que en un momento es indebido, inmediatamente le sacan las credenciales de que usted es una persona cristiana. Ellos saben qué es un cristiano y cómo debe que vivir un cristiano. Pero como ellos saben que no pueden vivir la vida cristiana que nosotros vivimos, están buscando cómo hacer caer o que esa persona renuncie a esa fe, para ellos sentirse victoriosos. Pero usted con su paciencia ganará sus almas, pero también derrotará la presión de cada uno de ellos. Amén. Gloria al Señor. He conocido personas que le han echado la ropa a la persona por ser cristiana, se la han echado a la calle, y esta persona ha perseverado, y los que le echaron la ropa a la calle más tarde vienen a pedir perdón por la acción negligente e ignorante que hicieron. Pero eso se logra con nuestra paciencia, para poder conquistar nuestra alma, para ser señores de nuestra alma, para que nuestra alma no se vaya a salir de los estribos y vaya a cometer lo que ellos quieren, que nosotros renunciemos a nuestra fe en Cristo Jesús. Sigamos adelante. Para producir frutos de justicia. Amén. Hay una tarea, hermanos, en Hebreos ya lo leíamos, ¿verdad? Hay una tarea de parte de Dios, amén, que Dios busca con cada uno de nosotros, que usted como padre la ha experimentado. Y una de las cosas que usted tuvo que manejar con sus hijos es que sus hijos fueran obedientes. Porque todos nosotros como hijos con nuestros padres fuimos desobedientes. Algunos de ustedes dirán, no, yo nunca fui desobediente. Ojalá estuviera aquí su papá y su mamá y testificara de usted. Amén. Gracias a Dios mis padres ya están allá en la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ya por ese lado me libro de testigos. Amén. Pero yo sé, amén, que a pesar de mi niñez, ¿verdad? En una oportunidad le dije a una tía, le dije, estando allá en Albania, le dije, no tía, si yo me acuerdo lo malo que ustedes eran conmigo. Dijo, no, al contrario, yo lo defendí a usted de su mamá
por las maldades que usted hacía. Entonces me quedé callado porque dice, comienza a sacarlas. Amén. Y uno sabe que cuando va creciendo en la vida, la tendencia nuestra es la desobediencia. ¿Y qué hacen nuestros padres para que nosotros aprendamos a obedecer? Nos disciplinan. ¿A cuántos de nosotros nos dejaron las nalgas marcadas? A mí me las dejaron fue las espaldas, las piernas, me arrastraban del cabello, hasta puntapié me dieron. No fue fuerte solamente, a mí me colgaron de una viga. Y había un rejo, un rejo de cuero. Cuando nosotros veíamos ese cuero que no estaba en la pared, a algunos le iban a dar fuerte. Amén. Ay, qué lindos recuerdos, hermanos. Pero mire que ellos lo hacían, aunque lo hacían a veces de una manera brusca, ¿verdad? Sin embargo, nos castigaban para que nosotros, ¿qué? Obedeciéramos. Y lo triste de esta vida es que Dios también tiene que utilizar métodos para que nosotros aprendamos a obedecer. Le voy a decir los métodos. ¿Se lo digo? Miren Hebreos 12. Amén. Versículo 5, ¿cuál es? ¿Ya habéis olvidado qué es lo primero que hace el Señor? Exhortación. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. La segunda, ¿cuál es? Versículo 5. Reprensión. Usted sabe que a veces el papá le dice, oiga, hijo, tal cosa, y después como que alzan un poquito la voz. ¿Cierto? Amén. Tercero, ¿cuál es? Versículo 6. Amén. ¿Cuál es? Azota. Es decir, la forma de disciplina es exhortación. La otra disciplina es reprensión. Y la otra disciplina es azotar. Mire que Dios no usa el azote desde un principio. Primero exhorta. Le llama la atención. Le hace ver el error que está cometiendo. Después viene la reprensión, que es algo más fuerte, más duro. Algo que le despierte la conciencia de que está cometiendo algo que no debe cometer y que está desobedeciendo. Y si la persona insiste, entonces Dios lo azota. Hermano mío, yo prefiero que me cuelguen de una viga y me den como mi papá me daba, que un azote del Señor. Seguro que sí. Amén. Ahora, ¿por qué Dios nos exhorta? ¿Por qué nos reprende? ¿Y por qué Dios nos azota? ¿Cuál es la razón? La razón es que somos sus hijos. Si usted no fuera hijo de Él, Dios, ¿por qué va a castigar a alguien que no es su hijo? Es como cuando yo le llamé la atención a mi nieto, Ángel David, y él me dijo, siendo un chiquitico de 3 años y medio, me dijo, usted no es mi papá para que me regañe. Siendo el abuelo, él sabía que era el papá. Y estaba la hija a mí, le pegó el tremendo grito y le dijo, ¿cómo se atreve usted a irrespetar a mi papá? A mi papá lo respeta. Y ese muchacho se quedó quieto. Amén. Pero mire que alguien sabe que si hay alguien que lo puede disciplinar o a veces castigar fuertemente, es el papá. Y Dios no va a castigar a alguien que no es su hijo. Por eso hay gente que estuvieron en la iglesia, se van para el mundo, les va bien en el mundo, continúan bien en el mundo y parece que nunca hubiera sucedido nada, sencillamente nunca fueron hijos de Dios. Pero la persona que verdaderamente es hijo de Dios, le sucede lo del hijo pródigo, le tienen que suceder ciertas catástrofes hasta que esa persona reconozca que lo que está haciendo es malo y que tiene que volver al seno de su padre.
¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Cuánto bendecimos al Todopoderoso? Por eso yo le dije a ustedes, si usted está orando por sus hijos y Dios interviene para disciplinarlo o para azotarlo de una forma de disciplina dura, usted no se meta en ese asunto. Deje que Dios actúe. Si Dios tiene que llevar a alguien como hizo con Manasés, que lo llevó hasta la cárcel, y estando en la cárcel imploró misericordia, Dios tiene que hacerlo. Si Dios tiene que quitarle a un hombre que le saquen los ojos para que reconozca que el poder no venía de sus cabellos, sino de Dios, hasta allá Dios lo lleva. Si Dios tiene que pasarlo, que aún más se le levante un hijo para que este hombre tenga que abandonar el palacio porque su hijo le dio un golpe de estado, Dios lo hace. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, una de las cosas que usted tiene que aprender es a obedecer. Y si Dios tiene que exhortarlo, tiene que reprenderlo o tiene que azotarlo, dice la Biblia en el versículo 7, si soportáis la disciplina. Esa palabra soportar es la palabra que usted tiene que tener paciencia. Amén. Porque a veces nosotros, gloria a Jesús, como una oportunidad, mi madre me golpeó, me castigó por algo que yo hice que merecía, lo merecía. Y yo duré 2 meses sin hablarle a mi vieja. Iba a la casa, me sentaba, ¿verdad? Mi mamá me servía, yo me levantaba 2 meses. Y mi mamá me decía, le dijo a mis hermanos, este estará pensando que yo le voy a rogar. Amén. Este pensará que yo le voy a suplicar que me hable. Se la va a pasar toda la vida. Y si no me habla, yo tampoco le hablo. Y se me cerró la vieja a la puerta, hermano. Y yo me rendí a los 2 meses. Le dije, madre, perdóname. Y digo este ejemplo usándome yo como modelo, porque hay personas que a veces por no obedecer a Dios, Dios los está disciplinando, Dios les está enseñando y le está diciendo, usted es mi hijo, usted necesita ser disciplinado, yo quiero que usted participe de mi santidad, yo no quiero que usted ande en pecado, yo quiero que usted me obedezca. Entonces dejamos a veces de hablar con Dios. Ya no queremos venir a la iglesia. Nos enojamos con Él, ¿verdad? Pero la Biblia dice que tenemos que aprender a obedecer. Y si Dios nos disciplina, tenemos que tener paciencia o soportarla, porque hay un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que usted sea una persona salvada. Por eso dice en uno de sus finales, en el versículo 10 dice, para que participemos de su santidad. Ese es el fin de Dios, cuando Dios tiene que disciplinarme de una de forma de otra. ¿Por qué? Para que participemos de su santidad. Aún más, a veces Dios nos pone hasta una enfermedad, para que en la enfermedad ahí sí sigamos, Señor, perdóname, perdóname, Señor. O a veces debido al pecado que estamos haciendo, Dios nos levanta una tormenta en el hogar, para que ahí sí vayamos y busquemos al Señor. Para eso hay que tener también paciencia, aprender a soportar. Y usted tiene que tener mucha paciencia, pero mucha paciencia para obedecer. Porque a veces nosotros, nuestra naturaleza es desobedecer. Hacer lo que nosotros queremos, hacer lo que nosotros pensamos, hacer lo que los demás hacen, tomar de ejemplo a otros. Ah, no, que eso hizo el mal y mire cómo le va de bien, yo también voy a hacer lo mismo. No, no se equivoque. Hay gente, gloria al Señor, que Dios ama tanto que tan pronto le desobedecen, Dios inmediatamente lo castiga. Amén.
Pero hay otros que los deja a ver hasta dónde llegan. Entonces no nos equivoquemos, hermanos. Tenga paciencia aún para obedecer. Y si somos disciplinados de parte de Dios porque nos falta obediencia, sopórtela. Viva feliz. Viva contento. Viva alegre. Usted más que nadie se conoce si la disciplina de parte de Dios es por un pecado o por alguna cosa terca que usted tiene en su corazón que no quiere rendir todavía. Amén. Porque nosotros hemos llamados para ser salvos y Dios tiene que moldearnos para nosotros poder entrar al reino de los cielos. Porque así como éramos cuando iniciamos el cristianismo, amén, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja si Dios no nos perfecciona a nosotros. Sigamos adelante. Amén. Para recomendarnos como siervos, pero ahí vamos a pasar por alto porque se me olvidó la cita. Sexto, para prepararnos para Cristo. Santiago 5:8, ¿qué dice? Amén. Aquí sí que tenemos que tener paciencia. Santiago 5:8. Lea, por favor. Amén. Entonces pone un ejemplo del agricultor que pierde con paciencia la lluvia temprana y la tardía. También dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Aquí sí que debemos tener paciencia. El Señor dijo, yo vengo ¿qué? Pronto. Amén. Y nosotros perdemos la paciencia cuando alguien no llega pronto. Doy gracias al Señor que no dio día ni hora. Porque si el Señor nos hubiera dado el día y la hora, no habría iglesia. Ustedes no estarían aquí. Amén. Ustedes llegarían el día y la hora en que el Señor llegara. Ahí sí vendrían al culto. Ahí sí estarían todos preparaditos. Ahí sí le estaría pidiendo perdón a la esposa o al esposo. Los hijos serían súper obedientes ese día. Ese día pagarían todas las deudas, ¿cierto? Ese día iría, bendito sea el Señor, y abrazaría a su enemigo. Ese día sería generoso, ¿cierto? Ese día se vestiría lo más puro y decoroso que pudiera. Ese día se vestiría, mejor dicho, se perfumaría. Pero como no sabemos el día ni la hora, y esperar a alguien que a veces sabemos que ha de venir y no viene, en el caso de que nos digan, oye, nos vemos en tal lugar a tal hora, y usted llega al día, al lugar y a la hora, y aquella persona no aparezca. Amén. Ustedes o yo a veces perdemos la paciencia esperando hasta un bus. Usted dice, los buses pasan faltando un cuarto para las 9 y resulta que eran las 9 y el bus no ha pasado. Usted ya pierde la paciencia. Usted entra al banco y hay 4 o 5 personas solamente. Usted dice, nos van a atender rápido, y los 4 o 5 se convirtieron en una hora, y usted va y le alega hasta el cajero diciéndole, con 4 personas, ¿usted se echó una hora? Perdemos la paciencia, ¿cierto? Tocamos al timbre y como no nos abren inmediatamente, volvemos a timbrar rápido. No, yo no sé de dónde salió ese ejemplo, bendito sea el Señor.
Perdemos la paciencia. Ahora, ¿cuánta paciencia necesitamos para esperar al Señor que no sabemos el día ni la hora? Y esperar al Señor, bendito al que vive, voy a poner este ejemplo, es como pararme yo sobre una cuerda, ¿verdad? Y caminar sobre esa cuerda. Y que esa cuerda no tenga fin, pero está templada. Y yo debo caminar en esa cuerda que en cualquier momento yo puedo fallar. Y esperando que llegue el momento para yo concluir y terminar esa cuerda. Cuánta desesperación, cuánta angustia, cuánta lucha, cuántas batallas tenemos que enfrentar mientras esperamos al Señor. Cuánta paciencia, hermanos. Y la venida del Señor se hará. Usted lo crea o no lo crea, lo espere o no lo espere, se prepare o no se prepare, haya sido fiel hasta este día o no haya sido fiel, el Señor vendrá. Eso no tenga la menor duda. El Señor dijo que nacería de una virgen 700 años atrás a través del profeta Isaías, y así se cumplió. 700 años. Amén. Le dijo Dios a Abraham: tu pueblo estará en esta tierra, tu generación. Y pasaron más de 430 años para que esa palabra se hiciera realidad. Los profetas habían hablado acerca de la venida del Espíritu Santo. Pasaron 400 años y un poquito más desde que profetizó Joel, y después lo dijo Cristo cuando vino sobre el día de Pentecostés. Y el Señor dijo que vendría por nosotros. Por lo tanto, hermanos míos, tenga paciencia. ¿Qué tal el día que usted le dé la espalda al Señor? Ese día el Señor venga. ¿Qué tal ese día que usted diga: me voy a descarriar, se muera? Tenga paciencia. Que ya tengo 20 años, 30 años de caminar el camino, tenga paciencia porque ya le queda más poco tiempo. Yo tengo 40 años de caminar este camino. Tengo 63 años de vida. Los años del hombre son 70, apenas me quedan 7. En lo más robusto 80. Y como yo soy bastante robusto, pues ahí va la cuenta, adorado sea el Señor. Pero por muchos o pocos años que me falten, yo debo estar siempre con la consigna, al igual que ustedes, que el Señor viene y yo debo que tener paciencia, no importa a través de las pruebas, no importa de las dificultades, no importa las tribulaciones, no importa la angustia, no importa el momento que esté pasando, yo debo tener paciencia porque tengo una esperanza, y la esperanza es que un día Cristo vendrá por mí, y todas las pruebas, tribulaciones, angustia que estamos pasando, eso dejarán de existir e iremos a gozar por la eternidad en la presencia del Señor. Amén, hermano. Tenga paciencia. Amén. Ya tenemos 2000 años esperando. Pablo lo sigue esperando. Pedro lo sigue esperando. Amén. Judas Tadeo lo sigue esperando. María, la madre de Jesús, lo sigue esperando. Mi pastor lo sigue esperando. Los que han muerto en el Señor en este tiempo, que han estado en este siglo, lo están esperando. Y nosotros que estamos vivos debemos tener paciencia, porque Él ha de venir. Adorado sea el Señor. Un poquito más, y el que ha de venir no tardará, dice la palabra del Señor. Amén. Y Hebreos 12:1, para correr la buena carrera. Para esperar al Señor debemos que tener paciencia, y para correr la carrera, este camino, hermano, que Dios nos ha trazado, debemos que correr con paciencia.
Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, hermanos, no pierda la paciencia. Sé que cuando hablamos de paciencia siempre hablamos de luchas, tribulaciones, de pruebas, de aflicciones, que yo no sé qué hacer, que yo qué hago, qué será de mi vida, qué voy a... No, hermano, tenga paciencia, confíe en el Señor. Tome la primera palabra que le diga, guarda silencio en Él y espera en Él. Esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer. No hay mejor descanso que saber esperar en Él, de confiar en Él. No importa, hermanos, si las cosas parecen oscuras, detrás de la oscuridad hay una luz, o en nuestra alma hay una luz que muy pronto resplandecerá y todas tinieblas desaparecerá. Pero usted debe que aprender a esto, hermanos. Alégrese con las pruebas. Gócese con las pruebas, no se atribule, no deje que la prueba lo derrote, lo ponga por tierra como si fuera un boxeador que en el primer ring ya lo derrotó. No, usted permanezca ahí dentro de ese ring, luchando, batallando, que el Señor de la gloria le prometió a usted la victoria. El Señor jamás a nosotros nos ha prometido la derrota. El Señor nunca nos habla a nosotros de derrota, de fracaso, de ruina. La podemos saborear por momentos, pero son por momentos, porque cuando Dios se manifieste y Dios muestre su favor a favor nuestro, veremos que verdaderamente confiar en el Señor vale la pena, que confiar en el Señor hay victoria, que esperar en el Señor no es en vano. Tenga esa confianza, tenga esa fe, persevere en la paciencia, agárrese de la paciencia, que Dios le dará la victoria, hermano. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Mi alma te adora. Las recompensas de la paciencia, hermano. Las recompensas de las paciencias. Voy a hablarlo rápido porque ya el tiempo se me fue. Ver la respuesta de Dios a nuestros clamores. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Cómo es? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre roca o sobre piedra. Enderezó mis pasos y puso luego cántico nuevo en mis labios. Amén. Bendito el Señor para siempre. Mire, hermanos, la paciencia, usted tiene que tener paciencia aún cuando ora. Si usted tiene paciencia en su clamor, Dios no es sordo a su quejido, a su clamor, a sus ruegos. Amén. Aunque a veces nosotros parece que Dios no nos oyera. Amén. Hace días le tuve que decir al Señor, parece que tú no me oyes, Señor. Parece que tú no me oyeras, Padre. Y después terminé con un mar de lágrimas porque entendí que Él sí me oía. Amén. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Porque a veces nosotros creemos que Dios no nos oye. Que nuestros labios parece que cuando se abren delante de Él clamando, es como un cielo de bronce que se puso de por medio nuestro, que impide que nuestra oración llegue, pero no es así. Amén. Dios dijo, pedid, buscad, llamad, no dejen de orar, orad sin cesar. Eso quiere decir que su oído siempre está presto para oírnos. Que el diablo nos quiere hacer sentir que no nos oye es otra cosa. Y otra cosa es que usted crea la mentira que Satanás le está poniendo en su corazón, que Dios no lo oye. Pero Dios siempre nos oirá. Somos sus hijos.
Dios no se la pasa como nosotros los padres, que a veces nuestros hijos nos van a hablar y estamos entretenidos en algo, viendo televisión o estamos en cualquier cosa y no oímos a nuestros hijos. Dios sí nos oye. Él no tiene ninguna entretención. La única entretención que Él tiene somos nosotros, sus hijos. Adorado el que vive para siempre. Amén. Tener nuevas fuerzas. Isaías 40:31 dice: los que esperan, los que tienen paciencia en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Amén. Volarán como las águilas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esperar en Dios, tener paciencia en Dios, es renovar nuestras fuerzas. Amén. Renueve sus fuerzas en Él, esperándolo. Heredar la promesa de Dios. ¿Cómo Abraham pudo alcanzar la promesa de Dios después de 25 años? Con paciencia. Hay promesas que Dios cumple hoy, pero pueden durar otras para cumplir esas promesas 25 o 30 o quizás 40 años. Amén. A Moisés se le había dado la promesa de conquistar la tierra, de liberar a Israel, y se le cumplieron 80 años. A los 80 años fue que Moisés salió a libertar la nación de Israel. Amén. Por lo tanto, mis amados, confíe que Dios lo que promete lo cumple. ¿Cuándo? No lo sé. Pero que lo cumple, lo cumple. Usted créalo. Madurar en la vida cristiana. Santiago 1:4 dice que tenga su obra completa. La única manera de usted madurar es como los árboles. Un árbol que no haya sufrido de lluvia, de tormenta, de plagas, de vendavales, nunca va a madurar. Amén. Y a veces nosotros tenemos que pasar por esas situaciones para que usted y yo maduremos. Y ustedes se han dado cuenta, y es la gran realidad, que personas que más han sufrido son personas más maduras. Las personas que han tenido el dolor quizás desde muy tierna edad, con el correr de los años llegan a ser personas tiernas. Claro, siempre y cuando su corazón no se endurezca por las cosas que sucedieron y perdone todas las cosas que pasaron. Amén. Y el apóstol Pablo decía que él era pasado por tribulaciones para después aconsejar a aquellos que estaban en tribulaciones. Hay una obra de Dios en nosotros y a veces las aflicciones son con ese fin. No nos gusta. ¿A quién le gusta el ajenjo? ¿A quién le gusta lo amargo? Muy a pocos. Pero ¿a quién le gusta? ¿A quién no le gusta la miel? El azúcar, que hasta problemas de salud tenemos. Adorado el Señor. Y por último, recibir la aprobación de Dios. Si soportamos, amén, las situaciones adversas, amén, entonces un día seremos aprobados de parte de Dios, que verdaderamente fuimos personas que aprendimos a esperar, a confiar y a tener paciencia cuando las cosas nos eran adversas. Y termino. Hoy no he dicho esa palabra, ¿no? Bueno, gracias a Dios. Termino, segunda vez. Cuando la crisálida de la mariposa finalmente se abre, no sé si pasaron las diapositivas. Cuando la crisálida de la mariposa finalmente se abre, la mariposa debe rápidamente liberarse a sí misma. La presión de esta lucha infla las alas arrugadas de la mariposa con fluidos vitales. Sin la lucha, las alas de una mariposa se endurecen en muñones deformes.
Mire que una mariposa, para contemplar y mantener esa belleza que ustedes admiran de las mariposas, tuvo que tener una lucha inmediata en el momento en que nació. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros también tenemos luchas en esta vida, y si mantenemos la paciencia y perseveramos en ella, todo eso nos va a embellecer a cada uno de nosotros en la fe en nuestro Dios. Amén. No diga, Señor, dame paciencia. Está pidiendo pruebas. Dile, Señor, en la prueba, dígale, Señor, ayúdame a tener paciencia. Amén.